Hey comunidad, bienvenidos a una nueva definición del criptodiccionario de Dashhead. Como ya hemos mencionado en otros videos, toda la información almacenada en la blockchain es pública y todos podemos tener acceso a ella cuando queramos gracias a los exploradores de bloques. Por eso, en este video te voy a contar todo sobre esta super herramienta que nos permite, entre otras cosas, ver el estatus de nuestras transacciones en la blockchain de Dash. El explorador de bloques es básicamente una plataforma que nos permite buscar el contenido de la cadena de bloques que queramos ver. Es algo así como el Google de las criptomonedas, ya que allí encontraremos todo lo que necesitamos saber sobre una blockchain particular. Y es que en el explorador de bloques podemos conocer el estatus de todas las transacciones, buscar un address particular, conocer el ID de una transacción, los bloques, el número de bloques, el minero que confirmó el bloque, la cantidad de fondos que se enviaron, las transacciones que están dentro de cada bloque, el número de nuevas monedas creadas, etc. Aunque, ojo con esto, aun cuando se puede buscar y saber todo lo mencionado anteriormente, es imposible saber a quién pertenece cada address o a quién pertenece cada transacción. Así que no te preocupes, nadie sabrá cuánto dinero gastaste aquella vez que dijiste que no gastarías tus Dash, pero compraste más de la cuenta. Volviendo al tema, a continuación verás todo lo que encontrarás en un explorador de bloques como el de Dash. Recordemos que la información en la cadena se organiza en bloques, los cuales almacenan las transacciones ocurridas durante un tiempo específico. La altura del bloque es este número que vemos por acá, y hace referencia al último bloque minado, verificado y agregado a la cadena. Como vemos, cada uno de estos bloques posee un número secuencial que lo identifica e indica la extensión de dicha cadena. Este número nos permite ubicar un bloque específico de la cadena a través del explorador. Por ejemplo, queremos saber cuál fue la recompensa del bloque número 8000 o en qué fecha se minó dicho bloque. Entonces, simplemente nos dirigimos al buscador, escribimos 8000 y ¡tarán! Encontramos toda la información. Ya explicaremos qué significa todo esto. Mientras tanto, volvamos a la página principal. Luego de la altura del bloque tenemos la edad del bloque. Esto representa la marca de tiempo en la cual se cerró el bloque. Por tanto, si el bloque se cerró hace 1 minuto, la edad del bloque es 1 minuto. Bueno, ahora 2. Transacciones. Representan la cantidad de transacciones contenidas en el bloque. Cabe destacar que los bloques no necesitan registrar un número fijo de transacciones para agregarse a la cadena. De hecho, acá podemos observar un bloque con 118 transacciones, otro con una sola y otro justamente abajo con 131 transacciones. Básicamente, depende de cuántas transacciones se hayan realizado en la red en el momento en el que el minero estaba compitiendo por descubrir ese bloque. Particularmente, la blockchain de Dash puede registrar hasta 56 transacciones por segundo y tiene un espacio de almacenamiento por bloque de 2 MB. También tenemos el valor de salida. Básicamente es el monto total que se envió en dicho bloque. En este caso, vemos que el bloque con 118 transacciones tiene un valor de salida de 1104 Dash, lo que representa la suma de todas las transacciones hechas en dicho bloque. Como vemos, la cantidad también depende de las transacciones realizadas en ese tiempo. En la dificultad se determina cuán difícil fue minar el bloque. Algo curioso de las criptomonedas es que ajustan su nivel de dificultad para que los bloques se agreguen a la cadena siguiendo una marca de tiempo específica. En el caso de Dash, los bloques se cierran en un tiempo promedio de 2.6 minutos. Y para mantener esa marca de tiempo se incrementa o se disminuye la dificultad de minado según la dificultad de los últimos 24 bloques confirmados. También podemos observar en bloque extraído al minero o equipo de mineros que confirmaron el bloque. Ahora sí, volvamos al bloque número 8000. Cabe destacar que esta información la encontraremos en cada uno de los bloques. Lo primero que veremos es el hash. El hash es la identificación del bloque y está formada por 64 caracteres alfanuméricos. Cada bloque tiene un hash único que lo diferencia y a la vez lo conecta con los demás bloques, para mantener la secuencia y formar la cadena. Luego encontraremos la fecha de extracción. También encontraremos la cantidad de transacciones del bloque, su peso en kilobytes, el valor de salida, la dificultad y un indicador interesante que en español significa excedente, y hace referencia a la cantidad de unidades digitales de Dash que había en circulación para la altura de dicho bloque. Aquí vemos la cantidad de monedas creadas en este bloque, y la distribución de la misma es la primera transacción que se registra en el bloque. Cada transacción realizada tiene su propio hash.
la cantidad de Dash enviadas y el address o dirección del emisor y el receptor. Al ingresar en una transacción a través del hash, tendremos más detalles sobre la transacción, como el número de confirmaciones, la comisión, los inputs y los outputs. Como pueden ver, en la blockchain de Dash no hay nada oculto. O bueno, tus datos personales sí. Pero si queremos conseguir un bloque o una transacción específica para saber si ya fue confirmada y recibida, cuál fue el monto enviado, la comisión, la dirección de destino y muchas otras cosas más, podremos hacerlo con el explorador de bloques. Así, podemos conocer el estatus de nuestras transacciones cuando queramos y sin depender de terceros o de plataformas bancarias. Sin duda, podría sacarte de apuros cuando necesites saber si una transacción fue recibida. Esto ha sido todo por hoy. Coméntanos qué te parece esta gran herramienta. ¿Sabías de ella? Y si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarme. No olvides darle like a este video, suscribirte y hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subimos nuevo contenido. Chao, chao.